Hola amigos de la Caja de Pandora, estamos aquí desde el Círculo de Charlas Luz de Luna y nos encontramos con Santiago Córdoba. Él es médico y vive en Colombia y hace 2 años, ya había venido anteriormente a España, pero ahora hace 2 años que está viniendo también a compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, pues a mí me gustaría, para empezar, pues que nos compartieras un poquito cómo ha sido tu proceso desde tu vocación de médico y cómo empezaste un poco a salir, digamos, de la medicina alopática y a poder empezar a abrirte a otras cosas y a otras posibilidades. Ya, bueno, yo primero me formé como médico. En mi tierra nos dan el título de médico cirujano. Yo soy médico hace más o menos unos 30 años ya casi. E inicialmente ejercí como médico alópata. Yo ejercí en los hospitales de Colombia, en hospitales en la periferia, digamos, donde realmente toca practicar verdaderamente todas las áreas de la medicina. Y fue una época muy importante para mí, donde me formé como médico, donde pude también ejercer esa parte de la medicina, lo que me ha dado la posibilidad de entender un poquito más todo el ser humano y toda la enfermedad, digamos, también y todo lo que es el contexto de la enfermedad. Y ejercer también, digamos, en varias disciplinas, porque nos tocaba ejercer, digamos, varias especialidades, por decir algo, y también ser médico de urgencias, a veces estar en pediatría, a veces en medicina interna, a veces en cirugía, lo que realmente para mí fue muy importante y es una base sólida y muy valiosa para mí, que después se recolocó. No es que uno deje una cosa y después deje otra, sino que todo se recoloca y todo se acomoda. Una noche, precisamente atendiendo un parto, se dice que todos los partos son naturales, pero hay un 3% que son complicados. Y fue un parto muy, muy complicado, muy largo. Y después de toda la noche de estar atendiendo ese parto, que afortunadamente la señora y la criatura salieron bien, resulté con un dolor de espalda terrible, terrible, pero quedé tieso, el doctor quedó enfermo. Entonces quedé todo tieso y había un compañero ahí. Y este compañero llegó y me dijo, no, tranquilo, yo quito ese dolor. Y llegó y me puso terapia neural y me puso 2 pulloncitos ahí en la espalda y yo quedé bien. Ya yo dije, uy, esto está como aterrador, ¿cómo así? Y en esa misma semana después estábamos jugando fútbol y me lesioné una rodilla. Y también él llegó y me puso 2 chuzoncitos y me mejoró. Y entonces después hubo un compañero que hoy en día es cirujano general y tuvo una amigdalitis. Y el mismo compañero dijo, no, eso qué, nada, eso, porque uno piensa inmediatamente en un antibiótico, en todo, pues yo venía de esa formación, lo normal. Y llegó y no me dijo, abre la boca, y le puso 2 chuzoncitos y al otro día él no tenía nada. Desde entonces yo me fui detrás de eso y empecé a hacer toda esa terapia procaínica, periférica y todo eso. Yo también cogí y tenía yo también mis jeringas y todo y mejoraba mucho a las personas con una técnica que se conoce como terapia neural y todo eso, que me dio muchas satisfacciones. Y de ahí empezó todo el camino. Después empecé a trabajar mucho con la oreja, me gustaba mucho trabajar con la oreja, inclusive hacía muchos tratamientos para bajar de peso y todo eso. Y después apareció todo lo que es la auriculomedicina con el doctor Jorge Carvajal, que ya no era la oreja solo, sino el hombre en la oreja, y ya ver una cosa más contextual, algo más, sí, ver el hombre ya en su integridad. Y ya después empezamos a entender que el hombre pues tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y que también tiene una parte espiritual. Entonces empezó a integrar todo ese proceso y ese fue como el comienzo. Ya uno cuando ve eso no se puede devolver. Así empezó todo. No sé si quieres que te cuente otro poquito de cómo fue el recorrido. Sí, es interesante ver quizá por qué disciplinas he pasado. Bueno, después tuve un profesor, el doctor Francisco Ríos, y aprendí con él balance polar electromagnético, que era una técnica muy importante y muy novedosa en esa época, que empezaba ya a manejar el pulso y empezaba a ver todo en el cuerpo de una manera polar, porque de alguna manera esta realidad pues es polar, y hay un polo norte y un polo sur, y en la Tierra estamos en un polo norte y un polo sur, y fue muy enriquecedor y también se me abrió una ventana increíble. Y después pues apareció el doctor Jorge Carvajal y ya, ahí sí caí ya, mejor dicho, de espaldas cuando lo vi a él en una conferencia con esa apertura, con esa generosidad que tenía él para entregar todo el conocimiento y todo eso. Y entonces estuve con ellos trabajando, tuve el privilegio y el honor de trabajar con ellos, pues no sé, como unos 10, 12, 13 años. Y ya últimamente, pues
Tengo, digamos, todo eso integrado dentro de mí y sigo aprendiendo de ellos aún, pero he tenido ya una corriente más específica y sigo ya mi corriente, digamos, de pensamiento también con un grupo que trabajamos, y entonces ya nos especificamos más hacia la geometría sagrada y la terapéutica, que ya es una cuestión como un poco más especializada, pero realmente representa toda la globalidad en una herramienta, como todo. Y así para personas que quizá no saben mucho qué es la geometría sagrada, podrías, así resumidamente... Lo intentaré. Es difícil, pero para sí, dar ¿no? una idea general, ¿no? De hecho, la realidad es geométrica. Digamos, ese ser en el que vivimos, nos movemos y somos geometriza. La naturaleza geometriza. Todo es geometría, todo tiene un diseño. La célula, el átomo tiene un diseño. Hoy en día se sabe que no es tan importante, digamos, el número de electrones, sino cómo se disponen los electrones, ¿sí? Entonces es diferente un hexágono, un círculo, un triángulo, una línea de puntos. Entonces realmente pues la realidad es geométrica. Hoy en día la ciencia sabe que todo tiene un diseño, que el tránsito de los planetas, que todas las constelaciones, que todo tiene un diseño y que tiene también un ritmo y que tiene un patrón, una forma. Es decir, que si podemos hablar de un espíritu, ese espíritu se manifiesta también mediante la forma y se hace presente también en la forma. De hecho, en la forma podemos encontrar también el camino hacia ese espíritu y el espíritu encuentra su expresión en la forma. La geometría sagrada, nosotros hemos querido esa frase que salió tal vez de los talleres de la flor de la vida, la geometría sagrada cuando se hace desde el corazón. Porque realmente la geometría sagrada está inscrita en todas las células, en todos los átomos, y este asunto realmente se trata de recordar que todos tenemos eso dentro y que todos somos geometría. Y de hecho la Tierra, la humanidad también tiene un diseño, los reinos tienen un diseño. En el reino mineral hay un diseño perfecto, geométrico, también que tiene que ver con los sólidos platónicos. El reino vegetal pues es la exuberancia en las flores, en todos los árboles, todos son patrones geométricos. Hubo personas muy sensibles como Leonardo Fibonacci, como Leonardo da Vinci, que vieron perfectamente y leyeron ese símbolo en la humanidad, en la forma, en los reinos, en el cielo, en las constelaciones, en todo. ¿Y cómo llegaste o por qué funciona aplicar estos principios de geometría sagrada al ámbito de la curación? Ya, como te comentaba, tuve varios profesores, maestros que me inspiraron profundamente y podríamos decir que la geometría se inscribe dentro de las terapias vibracionales. Sí, las terapias vibracionales reconocen también como base una resonancia mórfica, reconocen un intercambio electromagnético entre dos sistemas, es decir, aquí tú estás allí y yo estoy acá, pero realmente los dos tenemos un intercambio electromagnético con todas las personas que están acá. De hecho, la humanidad también es una unidad con todos los planetas y con todo realmente. Entonces, desde ese punto de vista, esto funcionaría como un arquetipo que puedes reconstruir, que funcionaría como un olón, como una semilla que tú puedes llevar al cuerpo y que puedes reconstruir todo el holograma. Esa sería como la idea. ¿Tú me quieres puntualizar más, por favor? Porque... Sí, o sea, yo lo que entiendo también es que estamos trabajando en este sentido desde la información hacia la materia y no al revés, que es como, digamos, funciona la medicina alopática. Muy interesante lo que tú dices, porque si miramos una pirámide, tendríamos la conciencia, tendríamos la información, la energía y la materia. ¿Sí? Pero realmente hay que entender que todo eso está interrelacionado y que la dirección puede ser hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que el espíritu se manifiesta en la materia, pero en la materia está lo más puro del espíritu también, si utilizamos ese lenguaje, ¿no? Sí, así es, estamos en un mundo interconectado que nos permite, por ejemplo, decir que si tomamos un cabello tuyo ahorita en este momento y con un aparato apropiado podemos ver los tránsitos planetarios que hay en este momento. Todo se refleja, ¿sí? Y todo está en uno y todo está en todos. Eso es lo que nos ayuda a recordar la geometría, ¿no? Nos ayuda a recordar el camino áureo hacia nuestro corazón donde se refleja toda la totalidad del ser y donde recordamos que todos somos uno, sin distingo, y que todos respiramos el mismo aire y que somos una sola humanidad y que vendríamos a ser como un solo chakra de un ser local aquí en la Tierra. Y los reinos también serían parte de ese chakra, la humanidad sería parte de ese chakra y ya también los reinos, digamos, espirituales también todos en uno solo. Eso es lo que nos recuerda la geometría. Y también ahora en este momento de cambio, este cambio en la medicina, que cada vez está sucediendo más, digamos,
pues sería como, bueno, el camino hacia también abrir la conciencia de mucha gente, ¿no? A ver que somos algo más que solo la músculos y materia, tendones, sí. 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 Sí, yo pienso que todas las... hay muchas disciplinas, ¿no? Hay infinidad de disciplinas inclusive dentro de la medicina alternativa, y yo pienso que el objetivo de todo esto es recordar precisamente la síntesis y recordar que, como tú decías, en esa pirámide tenemos la materia, que sería la extensión, luego ya tenemos la energía, que sería como la interfase entre la información y la materia, y ya tenemos la conciencia. Ya tenemos la conciencia, que realmente sería como el punto culminante donde todos recuperamos la cualidad y la conciencia. Y esa conciencia sería como la cualidad que hay detrás de todo lo que vemos, de la apariencia o de Maya, ¿no? Y esa conciencia sería más una cualidad que, digamos, se conoce como el alma de las cosas, o la esencia, o la quinta esencia de las cosas. A nivel físico sería como el mundo cuántico, ¿no? O ese mar de Dirac, que es un mar de donde emerge la realidad. Hay una realidad vector escalar que emerge, digamos, al mundo físico, y eso es lo que vemos. Muy bien. Y aquí tenemos parte de las herramientas que tú que nosotros usas, manejamos, ¿no? sí. Y bueno, pues me gustaría también que nos cuentes un poquito Bueno, te agradezco. lo que tenemos aquí. Te agradezco ese aterrizaje. Pues sí, miren, aquí podemos ya ver como los ladrillos que constituyen la realidad en todas partes. Eso se conoce desde hace mucho tiempo, inclusive se han encontrado sólidos platónicos labrados en piedra que tienen más de 5.000 o 7.000 años de antigüedad. Realmente esto era algo conocido por el mundo antiguo ampliamente, y prácticamente nos recuerda que hay 5 elementos en digamos, en esta expresión nuestra del humano. Por eso tenemos los 5 deditos, los 5 sentidos, las 5 bases de ácidos nucleicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tetraedro, que es rojo y representa el fuego. Inclusive desde nuestra óptica, en nuestra religión y en nuestra educación se dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Y aquí tenemos la manifestación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del Uno, ¿no? En el tetraedro, que es el fuego. Este es el fuego. El verde representa el hexaedro, representa la tierra, ¿sí? Que es el cubo, y tenemos el octaedro, que representa el aire, que en esta escuela se utiliza de color amarillo. Tenemos el icosaedro, que es azul, que representa el agua, y el dodecaedro representa el éter, o la energía taquión, o la energía pránica, que es de color violeta. Entonces tendríamos estos 5 elementos, y aquí digamos que vamos a utilizar esta red de unidad de conciencia, que es el embonamiento perfecto entre el icosaedro y el dodecaedro. Lo vamos a utilizar aquí como la esfera, porque realmente se dice en varias escrituras sagradas que al principio era el 6, entonces tenemos los 5 elementos y la esfera, que representa el vacío. Entonces, estos realmente serían como los ladrillos de la realidad, no solo aquí en este universo local, sino en todas partes. Aquí, por ejemplo, en esta disposición que tenemos la disposición que nos recuerda la escuela del ojo derecho de Horus, donde se dice que hay un hemisferio izquierdo, hay un hemisferio derecho, y aquí estaría como el cuerpo calloso. Entonces sería el papá, la mamá y el hijo. Y también se dice que ellos son complementarios entre sí. Por ejemplo, el tetraedro, el fuego, es complementario del hexaedro, del cubo. El cubo es complementario del octaedro, el octaedro es complementario de este, lo que produce un movimiento en espiral, que se ve muy claramente en el cerebro respecto al cerebelo, que sería como un rectángulo áureo. Es muy bonito porque simplemente con recordar este arquetipo, o esto que nos recuerda esa escuela, tú puedes corregir muchas cosas en el seno del cuerpo. Puedes corregir las polaridades, ¿no? Todo en el cuerpo es polar, y tú con esto puedes corregir la polaridad del padre, de la madre y del hijo. Y analógicamente este hijo sería el cuerpo calloso, que es el que une los 2 hemisferios. Entonces, por ejemplo, este poliedro, que es el octaedro, serviría para trabajar todo lo que tiene que ver con la línea media en el cuerpo. ¿Qué tiene que ver con la línea media del cuerpo? Si aterrizamos de arriba para abajo, tenemos un sutratma, que es lo que une esa parte espiritual, digamos, con el cuerpo. Ya en el seno del cuerpo tenemos las comisuras, que son lo que unen la izquierda con la derecha, que la más importante es el cuerpo calloso, porque es como una mariposa que une la izquierda con la derecha, ¿sí? Analógicamente la Tierra también, la humanidad es un cerebro, y todos somos neuronitas que se están prendiendo precisamente para unir ese cuerpo calloso. Y también nos serviría para trabajar, por ejemplo, miren ustedes, que tiene que ver con las pirámides, con la solidez, para trabajar la línea media del cuerpo,
quien utiliza, por ejemplo, la medicina tradicional china, puede trabajar el meridiano del vasoconcepción, del vasogobernador. También sirve para trabajar, por ejemplo, la glotis, el cardias, el píloro. Es decir, este es el maestro de la lateralidad del seno del cuerpo, porque es el que unifica la izquierda y la derecha. ¿Sí? O sea, que tú cuando dices trabajar con él, te refieres a, por ejemplo, ponerlo desfilarlo, en el meridiano, colocarlo en lugares del cuerpo determinados, ¿no? Las medicinas vibracionales, ¿sí? Las medicinas vibracionales trabajan básicamente en un cuerpo que hay alrededor, que es la emanación bioplásmica, que se conoce desde los ancestros como el etérico, que es un cerebro muy inclusivo. A nivel científico se sabe que hay un sistema nervioso central que es muy importante, y es importante, digamos, conocerlo y es operativo, pero hay un sistema que es más inclusivo, un cerebro que es el neurovegetativo, que es ya el que maneja todos los ritmos, la frecuencia del corazón, la frecuencia del pulmón, todas las glándulas sudoríparas. Hay un cerebro más inclusivo que es el entérico. Hoy en día está descubriendo la ciencia un cerebro digestivo que es muy importante, que tiene que ver con neurotransmisores como la serotonina, como el GABA, como el ácido glutámico, como la glutamina. Es decir, es un cerebro muy importante que ha descubierto la ciencia, y a nivel coloquial tiene que ver con la importancia personal. Y hay un cerebro más inclusivo que todos aquellos, que es el corazón, que hoy en día hablan, pero desde matemáticas, desde las matemáticas del corazón, desde Stanford, Dan Winter ha trabajado mucho con todo eso, de ese cerebro y de esas neuronas que hay en el corazón, que hoy en día se conoce científicamente que el corazón tiene un campo electromagnético que es 5000 veces más poderoso que el cerebro. Es un cerebro muy inclusivo. Por ejemplo, si tú quisieras poner esta información en todo el cuerpo, pues la pondrías en el corazón, y ella sola se difunde por todo el cuerpo, porque este cerebro es supremamente poderoso. Y hay un cerebro más inclusivo, que sería como ese cerebro etérico, que es el que permite precisamente que ocurran todos estos intercambios a nivel de la información. Entonces no se coloca exactamente sobre el cuerpo, sino que tú buscas un punto, digamos, en ese cerebro electromagnético, porque los chakras también están sobre ese cerebro etérico. Entonces uno buscaría esa manera de trabajar, y ahí lo que se produce es un intercambio electromagnético, y esta figura funciona como una semilla, como un olón, como un germen de resonancia que reconstruye todo el campo electromagnético. Y has mencionado ahora a Dan Winter, y creo que has estado aprendiendo también. Sí, yo tuve el privilegio. Me gustaría que, porque este tema del corazón creo que es muy importante. Lo de la coherencia cardíaca hoy en día, y es fundamental. De cambiar el ADN, que esto es una cosa muy, muy interesante. Si súper interesante. Un poco de bueno, ¿de la experiencia con él o de eso? Bueno, lo que quieras. Bueno, pues yo he tenido, como te digo, el privilegio de compartir con varios maestros, profesores, pues que me han dado unos legados, y compartir con Dan Winter. Yo tuve el privilegio de acceder a él por medio de Arturo Ponce de León y Ninón Fregoso, que son los que manejan la psicogeometría, y tuvimos el acceso a él y pudimos trabajar conjuntamente con él, y tuve el privilegio de tener todas estas cositas y poderlas medir con el aparato conectado y con él ahí. Entonces pudimos probar varias cositas en un instante, y es muy bonito porque el aparato que él tiene permite medir cómo es la interacción de ese cuerpo que estamos hablando, y eso se puede graficar. Entonces fue muy interesante ver cómo él, con su Heart Toner, por ejemplo, puede hacer graficar los efectos que se producen, porque estas son cosas como etéreas que nos ha tocado trabajar mucho tiempo, prácticamente desde la fe. Pero aunque realmente uno tiene una contraparte muy crucial, y es que uno ve los resultados en las personas. De hecho, pues llevamos más de 20 años tratando pacientes con patologías muy severas, y también algunas no, y uno ve los resultados, que es lo que lo impulsa a uno a trabajar en eso. Pero mi encuentro con Dan Winter fue fundamental, porque pude ver graficado en una pantalla todo lo que nosotros estábamos haciendo y cuantificar los resultados. Hay que decir que no aparece inmediatamente graficado en la pantalla, sino que hay un periodo de latencia, es decir, primero uno encuentra en el pulso lo que ocurre, ¿sí? Y después de un cierto de tiempo aparece digamos, en la coherencia del corazón y del cerebro aparece el efecto, ¿sí? Y también pudimos ver cuáles son las cositas que tienen mayor o menor latencia, pero te podría decir que una persona que comprenda, digamos, que hay unas emanaciones que vienen del sol, como lo sabían nuestros ancestros, y de la tierra, y que ahí se crea una corriente, es en esa corriente que trabajamos. Y una persona bien intencionada, digamos, trabajando desde su corazón, puede producir un efecto también que produce una coherencia
entre el cerebro y el corazón. Básicamente el encuentro, bueno, Dan Winter tiene una obra que yo creo que no hemos visto ni un pedacito de esto, porque cuando él estuvo en Colombia pudimos hacer con él 2 cursos, un retiro, inclusive convivir con él un poco, y yo te digo que no hemos visto ni un pedacito de todo, no hemos aplicado todo ese conocimiento que él tiene, los datos que da, las medidas que da, porque todo eso es operativo. Todos esos datos que él da, tú puedes hacer una piecita y llevar y trabajar. Lo que pasa es que hay tanta exuberancia en este momento que uno también tiene que decidir como por un punto. Pero nunca podría agradecer ese encuentro tan importante con Dan Winter y todo lo que significó de inspiración para mí, y que todavía sigue siendo una cantera para ir a sacar cositas y crear otras cosas. Yo tengo todos los apuntes, todo, como lo traducían podía copiar todo, y tengo todo, y realmente Dan Winter es una de las personas, yo creo, que más ha colaborado a la humanidad para entender y comprender algunas cosas de todo esto que trato de explicarte. Y también me gustaría que, hablando de esta coherencia entre la mente y el corazón, que nos compartas un poco acerca de las creencias. Que en este tiempo pues hay muchas maneras de trabajarlas, y creo que es un tema... Sí, definitivamente ya no, digamos, no es una hipótesis, sino podemos decir que las creencias son, digamos, las que, como lo dijimos de una manera, son las que inciden finalmente sobre el DNA, y lo que tú crees es lo que tú creas, eso lo podemos asegurar. Por eso es muy importante, digamos, recuperar la confianza, porque se cree, por ejemplo, en mi familia, que mi papá tuvo cáncer, que mi tío tuvo cáncer, entonces se cree que entonces a mí me va a dar cáncer, y realmente eso no es así. Eso tiene que ver precisamente con las creencias, y por eso es tan importante en este momento que todos nos demos cuenta que estamos entrando en un nuevo paradigma, que lo que antes pasaba en 80 años está pasando en 10 años, que toda la información que hay nos permite, y todo está ya desde la biología, desde la gravitobiología, desde la inmunología, digamos, desde la bioquímica también se sabe que todos podemos realmente modificar nuestro DNA. ¿Sí? Es así, eso se puede hacer. Entonces, por eso es muy importante recordar, mira, recordio viene de corazón, volver al centro, recuperar el centro y recuperar toda nuestra totipotencialidad. Es la época de autoempoderarnos, inclusive también del DNA, claro, ¿por qué no? Y también en este momento, que eso es una pregunta un poco más genérica, ¿cómo ves tú también este momento en el que estamos? Algo has mencionado de cambio a nivel colectivo, ¿no? Como humanidad, con la tierra también. ¿Cómo ves tú este momento? Que por un lado es como hay mucha crisis y por el otro lado pareciera que también hay mucha luz. Entonces, bueno, sí, yo creo definitivamente, como dice un maestro mío, que inicialmente hay una tensión, siempre hay una tensión, y si tú miras la historia de la humanidad ha sido así, y luego viene la crisis. Esa crisis sería lo que relaciona un aspecto superior con un inferior, y el inferior en este caso, no porque sea inferior, es la solución. Siempre hay una tensión, luego viene una crisis, y después de la crisis, en la historia de la humanidad, siempre viene la solución. Entonces eso sería como lo primero, tener nosotros esa convicción, creer eso para crear eso, porque de hecho es así. Lo que pasa es que la visión nuestra, digamos, del tiempo es muy corta. Precisamente ahorita se está cumpliendo, digamos, según todos los ancestros, un ciclo de 25.920 años. Y es muy importante que este sí es un momento crucial para la humanidad, un momento de transición en que todos debemos recuperar el centro, y en el centro realmente no existe el miedo, porque ese es el factor fundamental. Desde el cerebro, que el cerebro es polar, precisamente tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Entonces fíjate que hemos querido crear paz y estamos en guerra. Hemos querido crear amor y estamos en el miedo. Entonces desde el cerebro realmente uno lo que produce es el efecto contrario. Entonces por eso es tan importante regresar al corazón, donde no solo está toda la potencialidad nuestra, sino que también están todos los registros akáshicos de todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas y en la Tierra. Y se dice también a un nivel, digamos, yo diría que cada vez más científico, que ahí mismo, en ese corazón, en ese vacío que hay en el corazón, también están, digamos, todo lo que tiene que ver con la creación. Y desde ahí podríamos recordar también, como dicen todos los ancestros,
que sí estamos cumpliendo un ciclo crucial en la Tierra y que ha habido ciertos cambios y que las 3 últimas veces, digamos, de estos 25.920 años ha habido algunos movimientos en la Tierra. Ha habido movimientos y tendríamos que aceptar eso precisamente desde el corazón, sabiendo que es una transición positiva y benéfica para la humanidad, que nos va a llevar precisamente a lo que es una coherencia entre todos los humanos, en que todos compartimos, en que no disputamos, sino compartimos, en que todos recordamos que somos uno, ¿sí? En que todos respiramos el mismo aire, comemos las mismas comidas y tenemos un mismo objetivo seguramente. Es decir, que ya nos podríamos comportar como un solo chakra de un ser en que vivimos, o por lo menos como un solo átomo, como una sola célula, que es armónica con la sinfonía y no que está haciendo bulla y está desordenando todo. De hecho, esto no es un mensaje apocalíptico en lo más mínimo. Precisamente se trata de una transición que todos debemos crear, que sea una transición lenta, armónica, amorosa, y depende de cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Es así que yo creo. No sé si te contesté la pregunta. Sí. ¿Y hay alguna cosa más que nos quieres compartir? Yo me preguntaba si, por ejemplo, ahora que estás dando estos cursos, ¿cuál es tu propósito así? O sea, evidentemente quieres compartir acerca de tu método, claro, pero más... Me encanta esa pregunta que me haces. ¿Qué propósito tienes en tu...? Sí, como yo les comento en los cursos a todos mis alumnos, yo creo que por algún motivo todos, cuando estábamos pequeños, salimos del centro de nuestro ser. Inclusive por las mismas circunstancias que estamos viviendo todos en la Tierra, por todo lo que está pasando, nos olvidamos realmente de quiénes somos. Nos olvidamos realmente de que todos tenemos toda la totipotencialidad dentro de nosotros. Entonces yo pienso que un objetivo fundamental básicamente es como corregir ese vector, que todos estamos como hacia afuera, mira que volvemos a la geometría, y recordar que si todos regresamos al centro y rescatamos como ese niño también herido que hay en nosotros, como todo eso, podemos llegar a un orden y podemos ser realmente completos para relacionarnos con seres completos y para buscar ya todos objetivos comunes, como se sabe que todos somos realmente uno sin distingo. Entonces yo pienso que prácticamente es ese, recordar quiénes somos, recordar que nosotros tenemos todas las capacidades de cambiar, como tú lo dices, el DNA, y que todos tenemos también el propósito de tener un mundo mejor todos juntos. Yo creo que ese sería el propósito. Y también en este propósito, los niños, ¿qué papel? Los niños son fundamentales, total. Porque realmente, primero que todo, ellos traen un equipaje mucho mejor que el de nosotros. Y a uno le tocó así todo mecánico, y ya vienen con turbo, todo digitalizado, con pilotos automáticos, todo. Los niños son la esperanza, precisamente. Esos niños van a pasar a formar parte de los gobernantes, se van a posicionar estratégicamente en la tierra, y son los que van a traer realmente la época de luz y la época de oro en la tierra, porque eso es así, donde todos tengamos el conocimiento que somos uno, donde yo te apoyo a ti y no trato de competir contigo, porque desafortunadamente pues la educación está basada en la competencia, y tampoco hay, digamos, no se enseñan los arquetipos a nivel de la educación, y eso es una cosa grave, porque se enseña en la extensión y no se enseña el arquetipo. Entonces yo pienso que los niños traen el arquetipo, sino que desafortunadamente nuestra educación está estructurada para que lo olviden. Hay educaciones como la Waldorf, Montessori, y en algunos países desarrollados inclusive ya el Estado le paga a los padres para que se queden con los niños. No se llevan a los niños desde los 2 años a los colegios, porque como los padres tienen que producir y todo el mundo tiene que producir. Entonces es como volver a respetar a esos seres que están llegando a la tierra y comprender que los niños que hay ahora son unos niños diferentes, en el sentido que traen un mejor equipaje, es decir, son humanos, eso sí se acercan ya a la humanidad, ¿sí? Y dejar que se expresen. Educándolos o recordándoles a ellos los arquetipos. Aunque yo estoy seguro que si dejamos que los niños se expresen, ellos nos van a recordar todo. De hecho, claro, creo que es un reto para muchos padres que están quizá, pues no tienen este nuevo equipaje del que hablas, y desconcierta mucho a estos niños nuevos, ¿no? Que tienen una manera completamente diferente. Claro, de hecho son niños que se empiezan a medicar. Bueno, eso ha cambiado ya mucho realmente, pero son niños que no se empiezan a entender y se empiezan a estigmatizar,
entonces que tienen trastorno de no sé qué, que tienen trastorno de no sé qué, ya hay más de 20 enfermedades, todas diferentes, entonces se empieza a crear toda una estigmatización al lado de estos niños, y realmente cuando uno empieza a trabajar con ellos se da cuenta que lo que son niños es totipotenciales, son niños que si uno los deja emerger y los apoya, en vez de, digamos, de atacarlos, porque muchas veces los niños son atacados, digamos, con múltiples vacunaciones, con muchísimas cosas, que realmente se les aturuga, como decimos en Colombia, como que mucho. Realmente, pues en nuestra época antes nos colocaban solo 3 vacunas, ¿no? Ahora a los niños se les ponen muchas vacunas y traen un sistema inmunológico como muy puro que se ve violentado por todo eso. La educación también es como está, digamos, está estructurada igual que era para nosotros o para nuestros abuelos, siendo que ya todo debe ser digital, ¿sí? Si vamos a conocer la botánica, pues vamos donde están los árboles, ¿sí? O me imagino que ya va a haber cosas digitales en que podemos traer el país, la ciudad que sea. Debe ser algo más dinámico para los niños. Por eso es que los niños se cansan y por eso los niños no pueden seguir el patrón. Los niños, por ejemplo, lo primero que dibujan, si uno los dejara dibujar, ellos dibujan la geometría sagrada, pero de un altísimo conocimiento. Ellos dibujan espirales, dibujan puntos, dibujan cruces, dibujan triángulos. De hecho, dibujan al papá y a la mamá como una bolita, como un triángulo, como un cuadrado. Ponen los chakras y el papá dice que son los botones. O sea, sí. Los niños traen todo el conocimiento. Si los dejáramos expresarse un poquito, ellos traen la solución dentro de sí también, inclusive inmunológicamente también. O sea, las defensas y todo, ellos tienen todo. Claro, si no se les interfiere, pues funcionan perfectamente en este mundo nuevo, ¿no? Eso creo. Bueno, ¿y hay alguna cosita más así que te apetece compartir? ¿Qué sientes que quieres decir? No, pues simplemente agradecer este espacio y me gustaría, sí, decir que la geometría recuerda los arquetipos y recuerda la unidad de la humanidad como una sola nota, como una sola vibración. Y yo creo que eso resume todo. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes. Sí, gracias por tu trabajo que llevas tanto tiempo haciendo, que es muy importante. Y gracias, amigos. ¿Tienes una pregunta? Adelante. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo quiero preguntarte sobre el vacío. Si me puedes ampliar un poco esa información. Sí, qué buena pregunta. Si aquí tenemos los cinco sólidos platónicos, la esfera, digamos a nivel geométrico, representa el vacío. Y el vacío es el orden totipotencial, es la energía del punto cero. Digamos que se dice en el conocimiento ancestral que el innombrable, el incognoscible, aquel de quien nada puede decirse, él habita en el vacío. Y él en su grandeza puede ser finito o infinito. Nosotros habitamos en un ser que es finito, es decir, el primero se autocircunscribe. Pero en esa autocircunscripción o en esa esfera está la información del vacío. De hecho, esa totipotencialidad del vacío, que es lo que es la energía del punto cero, realmente ese vacío también está inscrito en el cuerpo. Nosotros tenemos un tubo vacío, date cuenta, como un tubo fluorescente, que es el vacío que atraviesa todo el cuerpo y es donde, entre comillas, se insertan los chakras. Es decir, ese vacío, esa presencia pura del universo también está inscrita en nosotros. Es decir, que ese vacío presente en nosotros representa precisamente la totipotencialidad de cada uno de nosotros. Y ese vacío geométricamente se puede expresar como la esfera. Es decir, tenemos los 5 elementos y tenemos la esfera como el vacío. Es decir, que la esfera representa toda esa energía totipotencial y la Tierra también. Desde el vacío hubo personas que trabajaron como Tesla, sacando energía pues para todos, ¿sí? El vacío tiene la energía del punto cero, es decir, en el vacío está la presencia pura de todo ese ser y de toda esa potencia. De hecho, desde que se empezó a arañar un poquito sobre ese asunto, pues aparecieron las bombas atómicas y todo eso sobre la Tierra. Es una energía totipotencial que puede ser utilizada desde la coherencia. No sé si te contesté muy vagamente. No, está bien, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Pues muchas gracias, Santiago, y gracias, amigos, por estar con nosotros.
Muchas gracias.